Sofi, Hola, Martí, ¿cómo estás? Un todo bien placer. por acá. Un placer estar acá. Hermoso, hermoso. Bueno, un placer para nosotras también tenerte acá. ¿Estás lista? Estoy lista. ¿Te vas a encargar de saber el mate? ¿Puede ser? Es una dinámica que tenemos como lengua brava. Ah, mira, ¿Te puedes adaptar o no? tenía tarea. Sí, Venía con tenés la tarea Dale. de, Sí, de saber el copa, mate. me copa. Bueno, perfecto. Bueno, Sofi, quiero que para arrancar esta entrevista nos cuentes un poco tu trayectoria de vida relacionada también a tu laburo y a tus pasiones, y principalmente lo que estás haciendo hoy en día para que la gente te conozca un poco más. Ok, bueno, entonces a ver, ¿cómo era la primera? Era trayectoria y desde dónde o Y qué sí, hago hoy. el Ok, recorrido un poco. bien. Como lo quieras diagramar. Eso Bueno, también habla de tu vengo recorrido. de la escuela del circo. Acá en Río Cuarto hubo un momento de auge cuando éramos más pequeños todos, o por lo menos el equipo que hoy está conmigo. Empezamos en Arte Juvenil y yo tenía como unos 11 añitos, iba a gimnasia artística y cuando los vi cirquear dije esto es una locura, yo quiero esto. Y me metí ahí de lleno, creo, el año siguiente, a entrenar un montón. Empecé a crear y bueno, y se fue dando de una cosa y la otra, en donde de repente no solo es el entreno y la práctica, sino la creación, el fin de año, armar tu número, la composición, la música. ¿De esto Creo de que- cuántos años hace estamos hablando? Y yo tenía 12, Ah, re chiquito. 12 y tengo un montón más. Un montón más. No, como sí, 32. Entonces, de repente, esa fue como mi primer acercamiento a las artes escénicas y las artes del cuerpo, lo podemos decir. Después, durante mucho tiempo, entrené, me crucé con la danza contemporánea como a los 16. Después no solté ninguna de las dos, me fui a Merlo y abrí como un espacio personal, entrené de circo, una escuela de formación, que me gustó muchísimo porque en esa instancia no era yo la alumna, sino era la que proponía los espacios. Bien. Y era muy pibita. Y claro, eso te iba a 18. preguntar, como, cómo es esa primera experiencia y la emocionalidad que se vive, digamos, de tener como lo propio tuyo siendo tan joven. Siendo tan joven. No te das cuenta. Mirá. Como que yo creo que estás tan metida en eso y tenés tanto aguante y tanta furia por hacerlo, que es realmente lo que te gusta, y estás construyendo tu futuro sin saber que las grandes pisadas son esas, son las primeras decisiones donde encarás algo solo y dices, che, tengo 20 años, tengo una compañía de circo o tengo un espacio donde doy clases y de repente digo, no me había dado cuenta hasta que más tarde, no sé, en Córdoba estudiando danza, dije, claro, mirá, yo ya estaba haciendo esto. Dirigía o estaba en este lugar o estaba de composición o producción de eventos en Merlo y me gustó. Todavía en ese momento no había mucho en Merlo, había pocas cosas. Y entonces todo lo que hacías era nuevo y se vendía y estaba en bueno, buenísimo. bárbaro. Sí, había apoyo ahí en ese sentido. Siempre me sucedió de alguna manera que, bueno, los colegas me fueron llevando al lado de la formación, entonces di clase de muy chiquitita. Como a los 15 años empecé a dar mi primer clase de aéreos, que ya había tomado hacía 2 años clases. Claro. Entonces era todo muy también piloto, prueba piloto. Veo como mucho esta intención de también transmitirle a otro lo que ibas aprendiendo y sabiendo, y como esa intención, digamos, como un empuje de que otro conozca en esto de enseñar también. También creo que hay una generación de pionera en algunas cosas, y siento que si no lo hacíamos, la información quedaba, y de alguna manera, así como nosotros recibíamos todo el tiempo de arriba, por ahí, la primera vez que hicimos el festi, que vino gente de Buenos Aires, Rosario, La Pampa, de diferentes lugares, dijimos, claro, hay mucha info, se está generando algo se acá. está generando. Siempre en esta de no solo la formación, sino de gestar o producir o generar eventos para lo que sucedan cosas, tanto en la ciudad como fuera de la ciudad. La formación no sabía que era mi pasión hasta que no la encarné y dije, esto es realmente lo que me gusta, como transmitir desde este lugar. Sin embargo, no solo por vivir acá y nuestra situación, contexto social, política, económica, sino por una cuestión también de decisión, ir a otros rubros o a otras disciplinas amigas, como el teatro, la actuación. Sí, que se termina relacionando todo con todo, y está bueno también crear los espacios para relacionar eso, digamos. Claro. Y de Merlo, de enseñar y de crear y de crear, me fui de viaje un tiempo, que me fui de mochilera cirquera, muy pibita, que en ese momento también había auge, 19, 20 añitos, no, sí, más o menos por ahí. Y bueno, mucho trabajo cirquero de calle, como 2 años, 1 año y pico viajando, y cuando volví me fui a Córdoba a estudiar danza. Mira. Me metí de una danza, una estructura más rígida. Claro, volví de viaje y dije, a ver. Otro mundo. Sí. Y ahí empecé mis primeras obritas en Córdoba, Monomito, que fue como mi primer acercamiento con una grupalidad re linda de Córdoba. Que hicimos obras que ganaron premios y esas cosas que por ahí no te esperas que sucedan.
Y me di cuenta que por ahí iba a ser. Y ahí volví a Bien. dar clases de circo a un grupo re grande de niños, viajaba y Córdoba fue todo un evento hermoso hasta que quedé embarazada. Bien. Y las cosas cambiaron un Ya montón. vamos a hablar de eso también. Claro. Justo en ese momento entre que por ahí el mejor de las instancias entrenaba, miles de trabajos, además de todo era moza en Córdoba. Mira. Estudiaba, trabajaba de circo y danza y hacía eventos. Y también era moza. De todo un poco. De repente usas todo, yo creo Todo lo que podés. sí, el artista independiente o eso usa todo el tiempo que tiene. El Tal tiempo cual, que tiene en todo sí, lo que hacemos. 100%. Volvés y creás o volvés y ensayás y cualquier espacio que tenés, si no es descanso, que es muy importante. Sí, sí, sí. Vamos a bajar esa línea, sí, totalmente. Bajar el descanso para no solo crear, sino para seguir construyendo como artista. Si no, el artista es como, siento que damos un montón y la fuente a veces se agota. Tal cual. Y ahí cambió todo. Después de embarazo todo cambió. Bien. Bueno, y hoy en día eso, preguntarte un poco, estás acá, volviste a tu ciudad y bueno, vamos con eso primero, contame un poco cómo se siente y cómo es el contexto. También nosotros tratamos de bajar todos los temas bien acá en Río Cuarto y charlar de cómo está el contexto cultural. Nos olvidamos el mate. Bien. Del mundo y de la ciudad también. Y cuáles son las cosas que podemos hacer si hay algo para mejorar, digamos. Claro. Sí, voy a retomar un toque mi pasado para decir que me costaba mucho volver a Río Cuarto cuando me fui a vivir a las sierras y crear allá y hacer equipo allá. Me costó bastante volver porque sentía que Río Cuarto tenía un techo. Mira. Y por ahí no había tanta comunidad creativa, no había tanto, como, no sé, aguante, ¿no? Empuje, como que sentí que en otros lugares lo podía encontrar mejor y ahí no, acá no. Y bueno, este concepto fue modificándose en todos estos años en donde las grupalidades surgieron, donde había núcleo, donde tuve la Corpo, que fue un espacio de circo precioso, y en donde empecé a gestar cosas y dije, no, bueno, claro, uno es, o sea, hace y es donde esté, no importa muy bien. Tal cual. Y las ciudades sí aportan, hay algunas que aportan y otras que no. Yo considero y siempre, y no voy a perder nunca como una pequeña fe o esa esperanza de que las cosas sucedan cuando uno va y presenta proyectos, como, di que sí, ¿no? Como, te juro que por lo hago. Por favor, te juro que va a salir genial. Claro, pasión, pulmón, corazón. Y siento que ahora, no sé, como que no le vemos mucho límite a la cosa. Se hacen igual. O sea, está sucediendo en lo independiente por encima de lo municipal o lo que tenga que ver con un permiso de, bueno, no tenemos permiso, no vamos a hacer acá. Sí. No tenemos el día, la fecha, no lo vamos a hacer acá. ¿Viste? Como que de repente venimos bajando líneas que necesitan ser bajadas igual. ¿Viste? Tal cual. Entonces siento... Sí, como esa necesidad de crear también, y de crear en diferentes condiciones, la flexibilidad de adaptarse a esas condiciones. Acompaño o no la ciudad o el lugar donde vivo, claro, como eso, de manera individual, y creo que retomó fuerza un poco lo colectivo acá en Río Cuarto. Cada quien su aspecto, cada quien su lugar, pero lo colectivo en esta de Chile. Nos juntemos, hagamos esto a ver si sucede, eventos o instalaciones o plataformas en donde vengan otros artistas tal cual. a expresar su propio lenguaje, ¿no? Tal cual. Y eso es lo que te gusta un poco de acá de Río Cuarto. ¿Qué te parece que podemos hacer como habitantes de la cultura de Río Cuarto para seguir promoviendo eso, digamos? Porque creo que es un puntapié que fue cambiando un poco durante el tiempo y seguramente seguirá avanzando con o sin nosotras, con o sin Lengua Brava, con o sin lo que sea. Claro. Pero sí siento que tenemos como un espacio o una posibilidad de poder hacer algo. ¿Vos cómo lo ves a eso? Considero que no hay que esperar que hagan para poder ir a mostrar o a hacer, si no está muy bien hacer, generar, gestar, hacer. Esto que están haciendo, que me parece que también es cada quien su formato y cada quien lo suyo, como no esperar que hagamos o que el resto haga para yo poder, sino como estar metido, también meter narices en donde ese gesto se reúne, que es mucho más compleja la gestión. Y es mucho más aburrida también a un punto, digo, no es que, bueno, me preparo la perfo, voy, bailo, me voy, reina diosa, y no, estoy atrás, mandando un mensaje que se me rompió la puerta, que el ferretero, que la cosa, que la comida, digo, la gestión de las cosas es más compleja y es más densa, y si no la hacemos nosotros, considero que decae un toque acá en la ciudad. Entonces es involucrarnos un poco más en estas cosas colectivas, sin perder la búsqueda del trabajo o la situación personal, claro, la impronta de cada quien, ¿no? Sí, lo hablábamos fuera del aire también y decíamos esto que también no hay colectivos sin individualidades, claro. Pero bueno, la importancia de crear esas redes. Me estabas contando recién también de una experiencia con mujeres que se conocieron hace un par de meses y se dieron cuenta que querían hacer cosas juntas. Claro, en realidad ¿cómo lo vivís a eso? Nos conocemos hace muchos años. Claro, y se reencontraron. Claro, y hace pocos meses dijimos, che,
Y si nosotras creamos desde el lugar que sabemos y no sé qué, y fue medio una necesidad, creo que lo que hacemos siempre cubre pequeñas necesidades, por lo menos el artista que busca crear de manera individual y de manera colectiva, salva, como un poco salvaguardar su necesidad y también de alguna manera visibilizar que, che, se puede no solo elaborar de esto, sino que se puede, este lenguaje es, y tengo todo esto para decir a través de, bueno, lo que sea, ¿no? Tal cual. Y también se puede hacer arte sin sentido, que cada quien, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, también, ahí también es válido. Eso también es individual un poco, claro. Es subjetivo más que individual. Claro, un concepto grande. Y en todo esto del contexto actual, ¿qué estás haciendo hoy en día? Digamos, hace un tiempo fuimos a la muestra de Qué viven, de la Noche de los Museos, creada por mujeres espectaculares. Y hace un poco que nos venimos preguntando como Lengua Brava, tipo, de qué viven hoy en día. Y en esto por ahí el arte tiene como muchas facetas. Hablabas recién de la gestión. ¿Cómo lidias con todo a la vez, digamos, en ese sentido? Y siendo madre, ¿no? Y siendo madre. Creo que te cansan algunas cosas que no sucedan como pretendés o como esperás. Eso hace que vos te reinventes tanto tu método para ejecutar proyectos como tu método para tu creación, tu ensayo, tu propia producción. No solo eso, sino ser social, ¿no? Laburo individual de un montón de cosas. Descansar. Claro, descansar, que es muy importante a la hora de crear o volver a armar algo tuyo personal. Creo que el multitasking lo fui abandonando. En un momento creí que era fantástico, de hecho tenía como una especie de todos estuvimos en esa. Todos estuvimos en esa. Y después me di cuenta y dije, esto es estresante, agobio. Sí. No puedo con esto. No me lo merezco. No me lo merezco, necesito ir como por eso. Las herramientas que yo usé personales fue como realmente la terapia creativa, como el escribir o crear o irme a ese lugar saquemos fotos porque queremos o eso porque es un deseo genuino. Creo que la terapia creativa como deseo genuino es una de las instancias que tomo, como estoy al pedo o mientras estoy al pedo hago esto, bueno, esa instancia como fuga. Y ahí es un descanso para mí, más allá del descanso físico. Y ahí es como, bueno, no hago esto porque necesito dinero, porque lo deseo. Porque sí, nace del deseo. Bueno, está buena esa noción de como reivindicar el deseo. Sí, del artista, si no te volvés re loco. Chicos, yo trabajo un montón y doy clases en un montón de lugares y en un momento decís, che, no, odio la danza. Empieza a suceder que decís, che, pero es mi pasión, amo esto lo amaba y sí, claro, te cansa. Pero está bueno igual cuestionárselo, porque también después de la cuestión volvés renovado un poco, como volviéndolo a elegir, porque al fin y al cabo lo seguís eligiendo. Pero claro, y lo que está bueno es que te presenta autoindagación. Estás todo el tiempo preguntándote, che, si esto es lo que amo, lo defiendo acá y hago esto. Y ahí es donde creo que emerge la situación de meterte en lugares colectivos o crear eventos para que lo individual vaya a ese lugar, ¿no? Tal cual. Si yo genero plataforma, puedo traer este laburo mío. Como formadora en danza o en prácticas de movimiento, siento que es re importante toda la data, todo eso, pero después esto mismo visibilizarlo. Bueno, así es, no es obligatorio, para mí no hay muestras o cosas obligatorias en la danza, por lo menos en mi escuela o en lo que yo manejo. Pero sí, quiero que la gente sepa que estos personajes se manejan con este lenguaje, ¿no? Tal cual. Y eso es re poderoso a la hora de crear o sostener algo que tenga que ver con un lugar de expresión, un lugar de, che, esta gente se maneja así. Lo buenísimo que está sucediendo es esto, de que viven un montón de gente que se juntó, creó, y le dio lugar a otros que vengan también a... Entonces, eso. 100%. Claro, eso es. Y vivir, hay muchas formas de vivir del arte. Considero que no te casas con una. Sentís que temporalmente, dije, doy clases y ya pasaron 10 años de dar clases y ayer y anteayer dije, no doy más clases. Y de repente ahora me meto solamente en hacer perfo o solamente en obra o crear y gestionar eventos solamente, que uno también puede. Eso es lo bueno que tiene como la cultura versus arte, ¿no? Sí, está bueno que es un rubro también en el que, decíamos recién, se termina relacionando todo con todo. Siento que hay como vínculos y pasiones muy genuinas y que eso se nota a la hora de desenvolverse dentro de ese ámbito, digamos. Y bueno, está bueno como esta noción de que es importante lo colectivo, digamos, más allá de lo individual. En colectividades nacen otras cosas y eso está buenísimo también. Transmitirlo uno de los valores que tenemos como Lengua Brava. Y en base a todo esto, de todos tus roles, también sos mamá y yo quería hacer doble clic ahí y que me cuentes un poco cómo llevas eso. Dijiste que cambió tu vida. Sí. Y me contaste que lo elegís y me encanta. Así que... no es de las cosas simples.
hacer sobrevivir a un humano de entrada Me imagino. y vivir de lo que uno ama y meterle pasión a la vida y buscarle el sentido todos los días y encima ser lo suficientemente coherente para llevar a cabo tu trabajo como madre que sostiene y decide y desea que me salga un ser humano con sentido común y valor mínimo, el coherente con el resto, ¿no? No solo como él individual, sino como él como ser sociable, responsabilidad social. Tal cual. Entonces, ya de entrada es todo un desafío. Un desafío, ¿Viste? sí. Ya de entrada es como, tengo que cumplir con todo esto. Ok. Sí me he dado cuenta, me he dado cuenta este último tiempo que el error es parte del proceso y que no, o sea, el error de, bueno, le grité, le dije una cosa que no, lo puse, lo expuse, lo puse en evidencia, no, va a quedar traumado, terapia, como situaciones que por Dios, o llevarlo, no sé, 1000 horas a un evento, porque vos tenés un momento en el festival de circo, ahí vamos a hablar de eso. Y me dijo, che, mamá, no quiero ver más funciones. No quiero ver más funciones de circo. Como yo dije, bueno, sí, bueno, te entiendo. Y se vio desde las 4 de la tarde a las 9 de la noche, el loco se vio 5 funciones y me dijo, che, hermoso todo, amo el clavo, amo el circo, pero che, me bien. Entonces dije, no, bueno, claro, hacen el banque y están, y creo que hay que regular. No se acaba nunca el aprendizaje, es lo mismo. Creo que es un poco lo que voy a tomar lo que dije recién, la narrativa esta que el rol que cumplís en el arte creo que no se acaba nunca, aunque vos encuentres tu identidad, siempre va a haber un momento en que te desafía de nuevo. El arte, como cosa grotesca también, y te dice, che, mira, está pasando esto, ¿qué vas a hacer? Y de nuevo. Y creo que la maternidad versus eso también te lo hace todo el tiempo. Entonces, crees que estás estable, tomando decisiones y que todo está enfrente y de repente decís, ay no, el chico creció, se me enfermó, me puso... Y de nuevo todo vuelve a empezar. Entonces, aceptar el cambio ante todo, que es inherente y que es un desafío. Entonces, va a tener esa. Y muchas veces lloro. Y bueno, pero está bien. Sí, sí, lloradita y a seguir porque uno quiere ser feliz. Obvio. Y decide. Es importante la lloradita y a seguir. Sí. Yo soy predicadora de la lloradita y a seguir. Pero me gusta que contás esto como, te dijo, che, mamá, yo no quiero ver más una función. Y lo escuchaste y validaste eso. Y me parece sumamente importante, digamos. Sí, claro. No, yo como no madre, te lo digo. Claro. Sí, lo bueno es darle la posibilidad de que te digan cosas como me pasó hace muy poquito que me dijo como, che, estoy enojado, me voy un rato solo, no me hables. Primero identificar que está enojado un montón, ¿no? Como 8 años. Dije, mi trabajo lo estoy haciendo bien. Soy una buena madre. No, poder hablarme de la emoción que está sintiendo y que después hay una forma que tengo de acompañarla, que es déjame solo, un montón. Dije, bien, vamos, va por ahí. La otra es por ahí no inculcar lo que te encanta hacer a vos a él, como, che, vamos a hacer circo, haceme lo que yo estoy haciendo. Pasa mucho también de que la segunda generación cumple el sueño del papá o la mamá, claro. Y es un... Claro, él me dijo, quiero hacer básquet, vamos a por ahí, como un poco esa, o como acompañar desde esos lugares. Y sí cuestionar como madre creadora o esto de la crianza superconsciente, cuestionar todo el tiempo esto de los conceptos, ¿qué sucede? Hay una situación de violencia con un niño, bueno, ¿qué con la culpa, la responsabilidad, la situación vincular? ¿Qué sintió él? ¿Cómo poner en juego eso? La educación de los colegios, por Dios, 1000. Y así todo el tiempo, ¿viste? Te va poniendo en obvio. Eso es lo que tiene. Por eso yo creo que si no lo manejamos o si te abatatas, estresa un toque. Claro, tal cual. Estresa, porque decís, che, tomé decisiones. Es aprender a lidiar con eso. Claro, ¿no? Y después te cuestionás y te sentís muy mal. Sí, obvio. Porque es un ser humano que además te cree todo lo que le decís, ¿no? Sí. Todo lo que le decís. Ahí decís, ay, siento que me tengo que cuidar lo que digo, lo que hago, Eso es. Igual una de las maneras o formas, modos que tengo de mostrarle que hacer lo que uno ama también es como salvar el cora, el alma de cada quien, es mostrarle los proyectos reales. Este año me sucedió que me siguió y me compartió mucho de su tiempo re bueno en Interversión, Data, que es un proyecto que estuvo hace tiempo guardado y salió a la luz este año y fue precioso. Hice una coproducción y una codirección con Romy y MK, estuvo precioso. Y fue un evento también, no digo esto volver a gestionar o gestar algo que sucede. Fue un evento de perfo y bueno, y chucherías, y queríamos ver cómo se hacía una obra desde un lugar sin tener nada claro, pero sí ideas y muchas, y volcarlas y hacerlas. Y él estuvo en los ensayos, se durmió ahí en pleno ensayo 3 de la mañana, el pibe con el celu, y se la reaguantó. Entonces digo, pero bueno, me vio feliz y vio que ese era mi igual, entonces de repente acompañó, sostuvo lucecitas, puso play, estaba ahí como... Hay algo de verte desenvolviendo una gestación en todos sus 1000 sentidos, digamos. Claro, y eso está bueno. En el circo le pasa lo mismo. Cuando va y lo ves, como, ok, a mí me gusta esto, vive de esto, feliz con esto. Y creo que es uno. Y también tiene muy en claro qué lo hace feliz a tu mamá. Claro, sí. Che, y quedan asignaturas pendientes. Esto de volver a hablar hablamos con Nacho, de las asignaturas pendientes que tenemos los artistas y
la multidisciplinariedad de la cosa. Por ahí decís, che, todo abarca todo, pero bueno, la música me queda pendiente, o la edición o el audiovisual me queda pendiente. Y claro, está buenísimo también. O sea, está buenísimo que haya cosas pendientes porque es una motivación para seguir haciendo. Claro, para la vida. Sí, tal cual. Y descubrir algo nuevo, que también es importante. Hablábamos también fuera del aire de la importancia de crear. Somos seres que no estamos creados justamente para consumir todo el tiempo. Y en general consumimos más de lo que creamos. Entonces, bueno, hacer consciente de eso también. Es muy importante. Es muy importante. Y no es tan fácil. No, y no es tan fácil, y más en estos tiempos que recaemos en, bueno, no sé, en la emocionalidad de que las cosas no suceden como queremos, que está pasando de todo afuera, que nadie tiene un mango, que no sé, es como... Que el mundo está roto. Que medio que si entras en esa, bueno, entramos en una, ¿no? Como en una burbujita que es tremenda. Entonces está muy bien hacer cosa colectiva, ya lo sabemos. ¿No? Ya somos predicadores de lo colectivo. Bueno, en esto de la cultura en Río Cuarto, medio haciendo también no sé si te gustan los balances de año, ¿qué opinas al respecto? A veces sí, a veces no, dependiendo. Bien, bueno. Muy nada, versátil. Como charlamos recién bastante también, por fuera de la entrevista, pero que nos cuentes un poco qué es hablábamos también de que para Lengua Bravo fue un buen año, arrancamos este año igual, pero eso, un poco como, ¿qué logros crees, chiquitos, grandes, como vos lo quieras decir, que fueron durante el año y algunos desafíos que se presenten individual o colectivamente para lo que viene? Claro. Ese sería un balance general enorme. No nos alcanza la entrevista, pero está bueno. Está buenísimo. Darle una bajadita está bueno, que de hecho hace poquito lo hice en esas meditaciones finales que haces, gracias por todo año, como, bueno, suelto. Bueno, retomo ahí Interversión, es un proyecto que nació en un momento, en la pandemia, por escribir cual diario íntimo, cómo me sentía en ese momento y necesitaba cambiar algunos aspectos de mi vida, así en un 100%. Bueno, viví en pareja y bueno, papá, y algunas cosas se cayeron enteras en esos momentos. Entonces sucedió que dejé como pequeños guiones, sin querer queriendo, de eso que estaba sucediendo. Y tenía que ver con algo de, cuando tomas una decisión, qué versión de vos como persona moría y qué versión volvía a renacer o con qué herramientas yo volvía a hacerme cargo de eso que, ok, tengo otro trabajo, vivo en otro lugar, y de repente tenés otra versión de vos mismo. Sí, es renacer. ¿Y qué hacemos con esa versión? Bueno, volver a crearse. El proyecto audiovisual performático precioso, que fue desde un laboratorio craneal, así días a días, con grupo, con Romy M. Sucedió que se dio a la luz, hicimos 3 instancias, 3 ediciones, salieron espléndidas, preciosas. Recomiéndelo ver. Este año medio cerramos la idea era en diciembre, ya se nos vino diciembre, pero cerramos esas propuestas de instalaciones performáticas de escena, que estuvo re bueno y tuvo una respuesta hermosa y reabundante de Río Cuarto. Bueno, eso está bueno también. ¿Sí? Se juzga un montón el público de acá. ¿Sí? ¿Cómo lo ves también en la trascendencia durante los años, digamos? Si crees que hay apoyo hoy en día de la gente para crear, porque justamente hablamos de que es importante crear, pero por más que no dependa de que el otro te lo valide, a veces un poco terminás dependiendo, porque además en algún punto necesitas que, no sé, un día te compre una entrada y necesitas del público de recuerdo. Sí, y necesitamos del ojo que nos ve, digamos, como en algún punto, que no es necesario, uno lo hace pero claro, es necesario que estén. Sí, por ahí la intención no es como, bueno, que me vean, pero es necesario que te vean en algún momento. Se supone que es un flujo, ¿no? Es una pequeña comunicación entre el público y lo que vos, ese lenguaje. Y en algunas instancias voy a agarrar los proyectos grandes que tengo, que en este caso es el proyecto de obra de intervención y la gestión del festival, que tiene un montón de años el festival. Creo y considero que sí, que hubo público que lo esperó, que lo sostuvo, que lo eligió. La primera, la segunda, la tercera edición, bueno, una tiene un añito, la otra tiene 19, claro. Nada que ver una cosa con la otra, pero sí que hay público que está esperando eso, ese evento. De hecho, como que se preparan para... Bueno, buenísimo. Sí, hay algo de los horarios que yo veía que era a las 8 la función este año, ¿viste? En octubre, en la carpa. Otra de las grandes hazañas fue armar la carpa de Circo en Río Cuarto después de 6 años. Participar y estar ahí fue hermoso, precioso. También proyectos concretables, pero que no sabías que se podía hasta que lo hiciste y dijiste, wow, se podía. Sí, una motivación tremenda. Y ahí me di cuenta como, digo, che, hay gente que a las 8:05 está viniendo a hacer la cola porque está esperando, ya sabes, que a veces, a ver, lo vamos, digo, muy cliché, decís, no, bueno, obvio que va a haber gente. Y sí, pero no. Pero no es tan obvio. No, y sí, pero no, y también a nivel económico, digo, que cuánto la entrada, que si traigo la familia, tal que cual. Si no, que porque además uno no pierde la dimensión contextual. No, claro. Uno no hace oídos sordos a lo que está pasando y en lo que estamos viviendo la mayoría o todos. Y de alguna manera nos demos cuenta o no.
Y bueno, es importante también considerar eso a la hora de valorar el que la gente esté apoyando. Claro, el que la gente esté apoyando. Y que vengan y que vos, gracias a ellos, de alguna manera se construyendo. Si no está la devolución, es bárbaro laburar para uno, pero si no está la devolución de ellos, a veces como falta un pedacito de lo que sos. Tal cual. Yo considero que como artista sos también con ellos, con el público. Obviamente, sí, hay un feedback ahí que es importante y que incluso terminan surgiendo nuevas ideas de lo que te dice el público, de lo que te cuenta, che, me encantó esto. Y vos capaz pensaste que esta idea no era la mejor que tenías y al público le encantó y dices, bueno, la voy a potenciar y la voy a trabajar y la voy a curar para seguir por ahí. Y pienso en esto también que decías como de las dos grandes cosas, hay una que tiene muchos años y una que es muy chiquitita. Ay, sí, no me había dado cuenta de eso. Acá diciéndolo con vos como que dije, una revelación del día. Una revelación. ¿Cómo es eso también, gestionar algo que ya hizo su propio camino y que ya tiene una aceptación y ya tiene una historia? ¿Cómo fue empezar ese proyecto y cómo es ahora como el balance entre los dos, digamos, uno que tiene una trayectoria y uno que recién arranca? Claro. El festival anda solo y tiene anda solo y tiene un laburo de fondo año a año, normalmente se gestiona o se charlan cosas de un año al otro, como sucede eso. Y ya hay una dinámica que se crea que hace los años también. Sí, y el festi como festi también se espera yo creo que en el país entero, o sea, me reatrevo a decirlo, porque hay como una ruta de festivales de circo y el Festi Río Cuarto, al tener tanta trayectoria y haber fundado también esta cosa de formación, espectáculo, desfile, creación, bueno, bla, como profunda y completa de experiencia del festival, claro. Sí, no, el año que viene cumplimos 20 y es precioso. Es increíble. Es hermoso, una locura. Y considero que los primeros años teníamos un grupo más grande, bueno, otra construcción del evento y se fue modificando y fueron cambiando por ahí las cabecitas que lo fueron manteniendo gracias a todos ellos que se mantuvo hasta el día de hoy. Y creo que tiene otro tipo de expectativa, bueno, que funcione, que el público, que los elencos se lleven su dinero correspondiente, que vaya re bien, que se lleven experiencia y que haya un flujo de formación siempre, que por ahí era también el objetivo, tanto para la gente de Río Cuarto como para la gente de afuera, como formación de seminarios, talleres, de la gente que venía de afuera. Entonces, va. Uno le tiene por detrás, lo va sosteniendo en la estructura, pero ya más o menos tiene su entidad. Claro, tiene su entidad, es renombrado y demás. Inter, había una locura de, che, ¿qué onda? La gente se va a copar para decir, ¿qué onda esto? Además no se entendía bien que era una obra interactiva que por ahí es difícil después cuando explicás. No, y definir, no. Y te dicen, che, ¿pero qué es? Definímelo en una palabrita, nunca sé. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico que no? Te explico que además buscamos definiciones miles para saber cómo comprimir o esa capacidad de breve de síntesis. Es una obra interactiva que la vas a reír. ¿Vas a tomar vino? Cuando te piden definir, tienes que decirlo, vos venís, después ves. Claro. Sí les nombramos como puntos específicos, che, se puede comer y en recorridos en la casa, el tiempo de entrada es esta y esta, y la obra obviamente, bueno, no es una obra tradicional o clásica en donde te sentás y pasan cosas, sino que necesitamos de tu cooperación o de actividad para que suceda la obra. Bien. Entonces, era difícil de explicar. Sí. Pero sucedió y no sé si la expectativa o bueno, que cada uno tenía un montón de gente también, como esto de los amigos que te hacen el banque. Los amigos que te hacen el banque son... Sí, eso es importantísimo, importantísimo. Son número uno. Sí. El que te hace el banque cuando lanzás, cuando vas, es... Y que el amigo después, nada, nos repasó que el amigo le contó al amigo y la segunda edición vino el amigo con 3 amigos y la última edición vino de nuevo y lo que planteamos también es que cada edición tenga una cosita especial por ahí, o que no lo habías visto, entonces tenías cierta buenísimo. Como que sorpresa. Muchas veces... Claro, algo distinto. Claro, y la experiencia no era comparable o no, claro, al no tener algunas cosas, bueno, decir, che, yo vi esta, pero esta no vi lo mismo, o cosas así. Y una recepción re linda, realmente a mí me emocionó, yo lloré, me reí todo, como me pasaron cosas porque dije, esto parece que no, pero cubrimos también una necesidad. Hubo gente que se llevó respuestas, se llevó ganas de hacer, lo voy a traer a Nacho de nuevo, pero porque hace poquito venimos planeando cosas, de repente lo inspiró en hacer... mis amigos salieron performateando por la calle. Digo, sucedió un montón de respuestas o reacciones. Que ni te esperás. Que por ahí te podés esperar un montón de cosas, pero terminan pasando otras que no estaban que no estaban en la cabeza. No, en el sistema de pensamiento vos tenés una idea de y después el público te da vuelta todo. No solo muy buena recepción, sino por ahí ganas de que siga, continúe, y eso nos remanejó como, che, otra vez, hacerlo. Y dijimos, bueno, esto está bueno. Y nada que ver las expectativas, porque bueno, pues hay que hacer funcionar algo que por ahí ya tiene su propia entidad. Sí, obvio. Pero mucho empuje, muchas ganas. Y bueno, eso es importante. Y sí, el equipo y compartir con otros. Sí. Ganas de laburar y ganas de hacerlo, ante todo. Pero bueno, eso que ya lo tenemos claro.
por ahí los valores en cuestión colectivo, grupal, y tienen que estar, si no acompañan, se desmoronan. Sí, obvio, tal cual. Compartir valores es importantísimo. Claro. Bueno, Sofi, muchísimas gracias. Ay, el mate final. Bueno, dale, el mate final. El mate final. Queda el mensaje. Un placer enorme, un orgullo también. Me hacen reconocer, sin querer queriendo, a veces en esto de los artistas, esto es tipo una opinión también para ustedes como colectivo. A veces sin querer, el impacto de lo que generan, voy a hablar de ustedes personal, cuando llaman a uno decís como, ay, es cierto que también era parte del colectivo de artistas y que es importante. Que tengo algo para decir. No, y mi sugerencia, opinión también es escuchada, también es importante, también forma parte de una columna de personas que inspiran o que van. Totalmente, súper importante. Además, uno nunca sabe a dónde va a llegar su mensaje y también ahí está la responsabilidad de comunicar desde lo genuino y de tener los valores bien firmes en grupo e individualmente. Así que bueno, te agradecemos un montón por estar acá. Fue un placer, se me pasó rapidísimo. Sí, muy rápido. Podría charlar todo el día, pero bueno, los tiempos son tiranos. Gracias. Así que muchas gracias. Hermoso, precioso.